la unión de las dimensiones longitud y tiempo. Para comprender el movimiento de las cosas, es importante identificar en primer lugar a los objetos que se mueven en línea recta y con rapidez constante. Por ejemplo, cuando vemos a un mesero con una charola de servicio caminar en un espacio largo sin alterar su rapidez. Si el mesero cambiara abruptamente la rapidez, este derramaría los contenidos o, en el peor de los casos, tiraría los vasos. Entonces, el mesero se ha convertido en un móvil que se desplaza en forma rectilínea en una sola dirección con velocidad constante. Aquí está el movimiento más simple llevado a cabo por un objeto. Sin embargo, aunque el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento simple, también es delicado. Este tipo de movimiento solo lo encontramos en situaciones breves, como en un pequeño intervalo en el movimiento de un tren o un auto. Gracias. O donde no se necesita de un cambio en la rapidez del móvil. Tal es el caso de un vagón de transporte de mineral o metal fundido. En tal situación, lo que menos se desea es derramar líquido a alta temperatura o tirar trozos de roca de gran peso. Por eso, el contenedor se transporta cuidadosamente a través de una trave rectilínea de acero, con una rapidez aproximada de 0.25 metros por segundo. Lograr un movimiento rectilíneo uniforme perfecto no es fácil, ya que hay muchos factores que pueden alterar la velocidad. En el espacio exterior, dentro de un vehículo en órbita, por periodos pequeños, los objetos se mueven rectilínea y uniformemente. Algo curioso ocurre únicamente en condiciones de gravedad casi cero. Obviamente, los protagonistas de este hecho serían los astronautas de uno de los muchos vehículos orbitales lanzados desde la Tierra. Si ubicamos a los astronautas a bordo de una estación espacial a la hora del desayuno, y alguno de ellos toma un trozo de huevo con su cuchara y detiene esta repentinamente, el trozo de huevo se desprenderá de su vehículo y continuará el viaje en la misma dirección y a velocidad constante hacia algún punto de la cara del astronauta. Esto ocurre porque en el interior de la nave cualquier cosa que no esté sujeta flota con libertad y cualquier cosa que empiece a moverse simplemente se mantendrá en la misma dirección y con la misma rapidez hasta que se tope con algo. Al estado de reposo o de movimiento que se conserva le llamamos inercia. Ahora, pasemos al estudio del movimiento que encontramos en casi todos los objetos del universo. Se hace esta afirmación porque si hablamos de cuerpos celestes, estos registran un movimiento con velocidad cambiante en cada momento. Ello quiere decir que su velocidad se puede modificar en magnitud, dirección o ambas. Esto es un movimiento acelerado. Por ejemplo, una estrella en una galaxia espiral describe un movimiento elíptico, a lo largo del cual su velocidad cambia tanto en magnitud como en dirección. Este movimiento toma millones de años. Existe un caso particular del movimiento acelerado en el que el móvil no modifica la dirección de su velocidad y solo cambia la magnitud de esta, es decir, su rapidez. Si este cambio lo hace de manera uniforme, al movimiento descrito se le llama rectilíneo uniformemente acelerado. Regresando al planeta Tierra, hallaremos muchos objetos con movimiento uniformemente variado, es decir, con un cambio constante en su rapidez. Por ejemplo, el tren bala que funciona en el Japón inicia su movimiento con rapidez cero, pero llega a alcanzar más de 400 kilómetros por hora. Por ejemplo, lo mismo un avión durante el despegue, ya que es necesario que alcance cierta rapidez para lograr la magnitud necesaria de fuerza de levantamiento, y para ello cambia su rapidez de 80 a 220 kilómetros por hora. La diferencia que existe entre el movimiento más sencillo que empezamos a describir, el rectilíneo uniforme, y el que estamos tratando ahora, el uniformemente variado, es sustancial y se llama aceleración. La aceleración es la razón de cambio entre dos variables del movimiento, la velocidad y el tiempo.
Esto significa que la aceleración indica sensiblemente la variación de la velocidad por cada unidad de tiempo que transcurre en el movimiento. Veamos por qué. La rapidez de un móvil puede sufrir dos tipos de cambio, puede aumentar o disminuir, y esto suponemos que lo puede hacer en forma constante. Un móvil puede estar disminuyendo constantemente la magnitud de su velocidad, es decir, está frenando. Y aquí tenemos un esquema de cambio en la rapidez. El otro caso de un esquema de cambio de rapidez en el que ésta aumenta en forma constante. Es conveniente llamar aceleración negativa al primero de los esquemas y positiva al segundo. Los efectos del fenómeno de aceleración constante son fácilmente identificables si vamos a bordo del vehículo que acelera o desacelera. Solo sentimos que somos empujados hacia el respaldo del asiento o que algo nos mueve hacia adelante. En el mundo microcósmico también encontramos el movimiento acelerado. Esto ocurre cuando una partícula subatómica es surgida a moverse, ya sea por actividad radioactiva o por medios electromagnéticos. Un caso particular es el movimiento de un electrón a través de un tubo al vacío llamado tubo de rayos catódicos y que es acelerado por potenciales eléctricos. Este fenómeno es el principio del funcionamiento de la televisión. Consiste básicamente en aplicar una alta diferencia de potencial entre dos electrodos colocados en el extremo del cañón catódico. Debido a eso, será emitido un haz de electrones que fueron acelerados desde el reposo y que viajan con velocidades de hasta 3 millones de metros por segundo. En este proceso, cada electrón del haz aumenta su velocidad cada segundo la cantidad de 1.125 por 10 a la 14 metros sobre segundo. Son cantidades formidables para imaginarlas en nuestro mundo cotidiano, pero en el mundo atómico, las pequeñas partículas alcanzan aceleraciones que las llevan a lograr velocidades de hasta un 80% de la velocidad de la luz. Debido a la comprensión de las leyes de la cinemática, es posible analizar el movimiento de partículas y predecir parámetros importantes, como su posición después de determinado tiempo y velocidad. Otra forma de describir el movimiento es con la ayuda de gráficas de movimiento, ya sea que la partícula se mueva a velocidad constante o con aceleración constante. Las gráficas tienen características particulares. La gráfica rapidez-tiempo del movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal que parte del valor de rapidez, indicado por el eje vertical, y se prolonga paralela al eje horizontal de tiempo, que señala el intervalo de duración del movimiento. En cambio, el gráfico rapidez-tiempo en el movimiento de aceleración constante es una recta que asciende o desciende con la misma inclinación. Parte de un punto sobre el eje vertical y asciende si la rapidez aumenta o desciende si ésta disminuye. El eje vertical muestra cómo cambia la rapidez en cada intervalo o unidad de tiempo, ya sea en segundos o en minutos. Es decir, podemos obtener el valor de variación de rapidez en la unidad de tiempo. Al hablar de gráficas de movimiento, automáticamente estamos relacionando el movimiento con un concepto paralelo, la trayectoria del móvil. En el caso de los movimientos uniforme y acelerado que hemos visto, sabemos que es rectilíneo, por eso su gráfica rapidez-tiempo es una línea recta. Pero el movimiento puede ser un poco más complejo y debido a ciertas condiciones puede desarrollar otro tipo de trayectoria, como puede ser una trayectoria parabólica. Este tipo de trayectorias están asociadas a expresiones matemáticas que contienen un término elevado a la segunda potencia.
A estas expresiones se les denomina ecuación cuadrática y las hallamos también en la física, entre otras cosas, en el movimiento de proyectiles. Existen muchos objetos que en su movimiento trazan una trayectoria con una forma particular de arco, es decir, una curva parabólica. En la práctica encontramos el trazo aproximado de trayectorias parabólicas en objetos comunes. Un ejemplo particular es el lanzamiento de martillo. En la Tierra, el análisis cinemático del movimiento o tiro parabólico tiene fundamental aplicación en las operaciones de artillería desde tiempos muy antiguos. Los chinos inventaron la pólvora y desarrollaron armas como cierta especie de misil o cohete que lanzaban contra las hordas de mongoles que constantemente se atrevían a desafiar al gigante asiático. Posteriormente, los europeos llevaron la pólvora a su continente y desarrollaron un nuevo tipo de arma destinada a modificar para siempre la estrategia de guerra. Esa nueva arma sería lo que conocemos actualmente como el cañón. En los primeros días de la artillería, seguramente no se conocían las expresiones matemáticas del movimiento parabólico, por lo que no podrían haber realizado cálculos precisos de alcance y precisión del tiro. Seguramente todos los estudios se llevaban a cabo empíricamente, es decir, con base en pruebas constantes de carga de pólvora, ángulo de disparo, tiro y alcance. Sin embargo, existe constancia de que conocía la forma y tipo de trayectoria que describía el proyectil. Se sabe que en el siglo XVI había gente especializada en esos estudios como Nicolás de Tartaglia, que dejó registros gráficos del estudio del movimiento parabólico. En esos registros se hallan dibujos de la trayectoria que sigue una bala disparada por un cañón, pero también se observa que las curvas son repetidas sucesivamente, lo que permite inferir que todo se centraba en resultados obtenidos en repetidas pruebas. En la actualidad, armados más que cualquier cosa con ecuaciones de cinemática, tales como ángulo de tiro, velocidad inicial del proyectil y la constante terrestre de aceleración de la gravedad, es posible hacer predicciones de tiempo de vuelo del proyectil, altura máxima y alcance del tiro. Y esto es porque los analistas y artilleros cuentan con las ecuaciones que arroja el aparato de estudio de la cinemática, cosas con las que no contaron los artilleros de la antigüedad, dado que carecían de los recursos y conceptos físicos del movimiento parabólico. Quien utiliza las expresiones físicas del tiro parabólico sabe que si no hubiese gravedad, toda bala que surgiera de la boca de un cañón seguiría una línea recta y escaparía con esa trayectoria debido a la inercia. Pero existiendo la gravedad, la bala se ve afectada por la atracción hacia el centro del planeta y es obligada a recorrer la trayectoria que traza todo proyectil lanzado sobre la superficie de la Tierra y que permanece muy cercana a esta. Las ecuaciones muestran la característica esencial con que cuenta una expresión que describirá una trayectoria parabólica, la cual está compuesta por un movimiento uniformemente acelerado en la dirección vertical y un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección horizontal. Se ha comprobado experimental y teóricamente que en todo disparo el alcance máximo logrado por el proyectil se obtiene cuando la elevación del cañón es de 45 grados. A ángulos de elevación mayores o menores, el alcance siempre es menor. Se da el caso también en el que el peso del proyectil es muy grande comparado con la fuerza de impulso y no se produce la misma rapidez para diferentes ángulos de disparo. Entonces, el alcance máximo ocurre a ángulos menores de 45 grados. Claro,
Los ingenieros militares saben que en el cálculo de la trayectoria del proyectil es necesario tomar en cuenta otros factores como el efecto del rozamiento del aire. Pues hay una diferencia sustancial entre la parábola calculada y la curva real descrita, dado que la segunda se contrae en su alcance. Esto significa que las expresiones matemáticas con las que contamos para predecir el movimiento de un proyectil no pueden prescindir de ajustes para dar más precisión al resultado. Existen casos de tiro parabólico en los que el rozamiento con el aire es despreciable y los cálculos se apegan a la realidad, como es el caso del lanzamiento de bala o el martillo. Existe también un pequeño detalle a tomar en cuenta en la trayectoria de un proyectil, y este es que la fuerza de gravedad no tiene una dirección constante, es decir, apunta hacia el centro del planeta de forma radial. Este es el caso de los proyectiles balísticos intercontinentales, que no son otra cosa que cohetes que parten de un punto sobre el globo, salen para la atmósfera y se desplazan para llegar a su objetivo. En ese caso, el cambio de la dirección de la fuerza de gravedad de la Tierra obliga a considerar la trayectoria del cohete como un arco de elipse. Para explicar esto más claramente, observa en la animación la trayectoria que describe el cohete desde su salida hasta su blanco. Ahora, en la misma trayectoria, podemos trazar el complemento gráfico que atraviesa a la esfera terrestre, con el que se puede apreciar que la trayectoria cerrada es una curva oval llamada elipse. En realidad, si consideramos el cambio en la dirección de la fuerza de gravedad en todo disparo, la trayectoria del proyectil siempre será una elipse, o un pedazo de ella. Aquí tenemos una clave que nos explica por qué entra en órbita un satélite lanzado a cierta distancia de la superficie terrestre. Si durante el lanzamiento la velocidad alcanzada tiene la magnitud y dirección necesaria para que el proyectil en su trayectoria de retorno sobrepase el diámetro del planeta sin escapar de la atracción del mismo, se establecerá una órbita de trayectoria elíptica en la que el satélite girará alrededor del planeta. Lanzar un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra es muy difícil, ya que la gravedad siempre hace sentir sus efectos en todo cuerpo. Tan solo revisemos el comportamiento de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba, como una pelota lanzada por un mortero. La pelota abandona el mortero con valor de velocidad inicial que se reducirá por efectos de la aceleración gravitatoria negativa, pues la aceleración constante de la gravedad no dejará de aplicar su efecto desde el inicio del movimiento. Luego, la pelota alcanzará una altura máxima cuando la velocidad de la pelota sea 0. En ese momento, comenzará la caída de la pelota a aceleración constante y el aumento de rapidez que se perdió en el ascenso. Estos son los efectos en el tiro vertical de un objeto que no abandona la superficie del planeta. Pero, ¿cómo será posible desafiar tales efectos para lograr que un objeto en tiro vertical no retorne a la Tierra por efecto de la gravedad? Esto solo es posible si el móvil se lanza con lo que se llama velocidad de escape, y es un valor específico de rapidez que deberá ser igualado por todo móvil lanzado al espacio. Esta cifra es de 11.2 kilómetros sobre segundo. Este no es el caso para los cohetes espaciales. Por ejemplo, en 1969 fue lanzado desde el complejo espacial de Cabo Cañaveral el cohete o gigante Saturno V, que debía colocar el módulo lunar Águila sobre la superficie lunar. Este cohete, de 3 etapas y más de 2.500 toneladas de masa, no necesitó alcanzar la velocidad de escape, ya que sus motores lo impulsaron a lo largo de toda la trayectoria de salida de la atracción terrestre.